¿Puedo comer tus sobras? Miña callejera pregunta millonaria, y la respuesta cambia todo. Era una tarde caliente en la ciudad. Las calles vibraban con el bullicio de la vida urbana, pero al mismo tiempo había un silencio sombrío en las esquinas donde las sombras se alargaban. Isabela, con su mirada inquieta y profunda, se movía entre los transeúntes como un espectro. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban el hambre y la lucha que llevaban consigo. Tenía apenas 17 años, pero la vida en las calles le había enseñado más sobre supervivencia que cualquier escuela. La soledad era su compañera constante, una sombra que no podía sacudirse, incluso en medio de la multitud. Cruzó una calle llena de luces brillantes, donde un elegante restaurante emanaba aromas que hacían que su estómago rugiera con fuerza. La opulencia del lugar era un mundo que nunca había conocido. Mesas cubiertas con manteles de cera, cristales que refractaban la luz en 1000 colores y risas que resonaban como. Isabela, con cada olor que le llegaba a la nariz, sentía como su corazón se le subía a la garganta. Los platos que pasaban en las manos de los meseros parecían flotar, como ajedrez en un tablero donde ella era solo una pieza finita, relegada a los bordes. La fuerza que la impulsaba a sobrevivir cada día era feroz, una lucha interna que la mantenía activa. Como un rayo, atravesó el umbral del restaurante. El sonido de su corazón retumbaba en sus oídos. No pensó en las miradas, ni en los murmullos ahogados que la seguían. Todo lo que sabía era que el hambre era más fuerte que el miedo. Se acercó a la mesa de Elena, su voz temblorosa resonó con inesperada claridad. ¿Puedo comer tus sobras? El aire se detuvo, las risas se apagaron instantáneamente. Elena, sorprendida, la miró fijamente y en su rostro se reflejó una mezcla de sorpresa y confusión. Isabela, en ese segundo, no solo había hecho una pregunta, había atravesado una barrera invisible entre dos mundos que nunca se tocarían. Las risas se convirtieron en susurros. Los amigos de Elena intercambiaron miradas cargadas de juicio. ¿Quién se cree esta?, parecía decir su silencio. Pero Isabela solo sentía la presión en el pecho, la ansiedad desbordándose en cada nervio de su cuerpo. El tiempo se estiraba, pesado como el aire en un día de calor. Justo cuando Elena abría la boca para responder, la tensión se volvió palpable. ¿Qué haría ella? ¿Ignoraría a la joven que con tanto dolor había pedido un simple gesto de humanidad? En ese instante, el destino de ambas se tensaba como una cuerda, imprecisa, lista para romperse o estrecharse en un hilo de conexión inesperada. La mirada de Isabela, llena de vulnerabilidad, aguardaba. La opulencia del banquete parecía un eco en un universo paralelo. La pregunta quedaba suspendida, flotando en el aire como una promesa y un desafío. ¿Qué pasaría ahora? ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se alargó. Isabela, sosteniendo su respiración, observó a Elena. El tiempo parecía haberse detenido. La tensión era densa. Elena, sin embargo, no era solo una joven rica disfrutando de un festín. Había algo más en su mirada, algo que Isabela no podía identificar. ¿Puedo comer tus sobras? La pregunta parecía resonar en un eco profundo. Las risas de antes habían desaparecido, convirtiéndose en murmullos. Una voz de su grupo murmuró: ¿Qué? ¿Te estás burlando de nosotros? Isabela sintió el empujón del juicio ajeno. La presión en su pecho aumentaba. Las manos de Elena comenzaron a temblar, un movimiento ligero pero significativo. Fue entonces cuando un grito desgarró el aire.
un hombre irrumpió en el restaurante, su rostro pálido y bañado en sudor. «Ayuda, hay un incendio en la calle». Las risas se convirtieron en caos, las sillas cayeron y una joven se levantó, gritando: «¡Salgan, rápido!». La multitud se precipitó hacia la salida, pero Elena se quedó paralizada. Isabela instintivamente sintió que el peligro era más real que nunca. «Elena, tenemos que irnos», dijo, su voz apremiante. La mirada de Elena se había transformado. El miedo salió a la luz, como un rayo de sol atravesando la niebla. Pero fue en ese momento, cuando todo parecía que caería en la locura, que se escuchó un fuerte estruendo. Una explosión retumbó fuera del restaurante y la cristalería estalló por los aires. Los gritos se intensificaron, los cuerpos se agolpaban, el pánico se desató. Elena gritó: «Mis cosas», y retrocedió hacia la mesa, buscando su bolso. Isabela, en una fracción de segundo, decidió. Con el instinto de sobreviviente quemando en su pecho, se lanzó hacia Elena, atrapando su brazo. «No hay tiempo», gritó. Con ese tirón, arrastró a Elena hacia la salida, justo cuando una serie de luces rojas comenzó a reflejarse por las ventanas, como un oscuro presagio. Mientras corrían, Isabela notó algo extraño en la mano de Elena. En su pulsera, un pequeño medallón brillaba en medio del horror. Y entonces, en un instante, Elena dejó caer su bolso, y el medallón se deslizó, aterrizando en el suelo con un golpe sordo. Isabela no sabía por qué, pero algo la llevó a detenerse. Aquella joya allí tirada parecía tener un peso diferente en ese momento. Sin pensarlo, se agachó y lo levantó. El frío metal en su mano, mientras la multitud seguía empujando hacia la salida. Pero en cuanto lo cogió, una doble explosión resonó en el aire. Todo se iluminó como un relámpago y la puerta principal del restaurante voló por los aires, lanzando un estruendo ensordecedor. El calor y el aire no eran compatibles con la lógica, y el caos tomó un nuevo giro. Desorientada, Isabela se dio la vuelta. Allí, entre el humo y el fuego que comenzaba a engullir el espacio, vio la cara de Elena. Pero no era solo pánico, había algo más, un destello de reconocimiento. El rostro de Elena se transformó mientras miraba a Isabela, como si despachara un torrente de emociones. «Tú no puedes ser». «¿Qué?». Isabela apenas pudo responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Todo estaba a punto de cambiar, como si un velo se levantara sobre su realidad compartida. En ese instante, Elena alcanzó a estirar su mano hacia el medallón en la mano de Isabela. Una conexión que prometía revelar secretos que cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. La tercera explosión retumbó mientras el medallón caía de los dedos de Isabela, deslizándose hacia el suelo, iluminando su oscuro destino. En medio de la confusión, el caos parecía tener un significado, y de repente todo parecía estar colisionando. ¿Quién era realmente Elena? ¿Y qué significaba el brillo de ese medallón? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras las sombras empezaban a cerrarse a su alrededor. La tercera explosión retumbó mientras el medallón caía de los dedos de Isabela. En medio del caos, las miradas de todos se fijaron en el medallón, como si en ese pequeño objeto dorado se concentrara el misterio del universo. Isabela lo vio caer y sintió que el tiempo se detuvo. Era el momento más surrealista de su vida. La multitud gritaba, el humo lo invadía todo y el horror se desataba a su alrededor. Pero antes de que pudiera pensar en lo que pasaría, Elena avanzó un paso, como arrastrada por imanes invisibles. «¡No!», gritó, su voz temblorosa cortando la distancia entre ellas. Pero cuando Elena se lanzó hacia el suelo, algo inusual cambió en su expresión. Sus ojos, antes llenos de pánico, se tornaron en una profunda determinación. Isabela, confundida, no entendía por qué tanto ímpetu hacia un simple medallón, hasta que Elena lo levantó con manos temblorosas
y en un susurro cargado de poder pronunció una palabra: papá. El aire se congeló. Las miradas en el restaurante giraron bruscamente. Isabela sintió que su corazón caía al suelo como el medallón. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, su voz casi ahogada por el estruendo. Elena la miró con ojos brillantes, un destello de reconocimiento y confusión. «Déjalo, Elena, es un peligro», alguien gritó, pero el tumulto ya no importaba. Isabela y Elena estaban atrapadas en un instante donde sus mundos chocaban. «He estado buscándote, no sabía si estabas viva», dijo Elena, llena de emoción. «¿Qué quieres decir? ¿Quién eres tú realmente?», preguntó Isabela, incapaz de procesar lo que escuchaba. Esa revelación, esa simple palabra, papá, resonó como un eco, alterando la realidad que había construido a su alrededor. La gente continuaba empujando hacia la salida, pero ellas estaban en otro plano, en una esfera donde el tiempo había perdido su sentido. Elena, con el medallón aún en mano, se acercó más. «Eres mi hermana menor. Nunca supe». Su voz se agitó mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. «Nuestra madre se fue hace años. Me dijeron que te habían dado en adopción. No sabía que todavía estabas aquí, en la ciudad». Isabela se sintió como si todo su mundo temblara. ¿Hermana? ¿Madre? La verdad era un tsunami que la arrastraba. La orfandad, el abandono, la lucha diaria, todo tenía un nuevo matiz, y la idea de una familia perdida brotaba en su interior como una flor en medio del desierto. «No, esto no puede ser verdad», balbuceó, pero cada palabra se sentía como una negación de su propia existencia. Elena la miraba, y en sus ojos había una angustia que hizo que la opulencia de su mundo se desmoronara ante ella. Quería correr, huir de esa nueva revelación, pero el caos la rodeaba. La gente seguía gritando. El fuego empezaba a consumir el restaurante, y dentro de ese fuego había cosas que Isabela nunca pensó confrontar. De repente, el grito de una mujer retumbó en el aire. «Hay más explosiones afuera». Un nuevo destello de luz iluminó la escena y el suelo tembló bajo sus pies. Fue entonces que todo se volvió un torbellino. La multitud se replegó en pánico y Isabela sintió que el aire se le escapaba. «Elena, tenemos que salir». Elena se volvió, la conexión de hermanas aún en juego, pero un nuevo horror asomaba en sus ojos. «No puedo dejarlo, no puedo perderlo de nuevo». Las palabras emanaban un profundo temor. ¿Perder a quién? Isabela tomó su brazo, pero Elena se soltó y retrocedió, viéndose atrapada entre el fuego y el destino desconocido. «Es mi padre», gritó Elena, y en ese momento la revelación agrandó un abismo entre ellas. Isabela no podía entender. ¿El medallón era de ese padre? Las preguntas fluyeron como un torrente, llenando las grietas de su realidad. Mientras una nueva explosión resonaba a lo lejos, el caos parecía transformarse en un desafío. Ambas miradas se encontraron, pero el tiempo seguía su curso y los peligros a la espera. «Ve, Isabela, salva tu vida. No hay tiempo para mí», gritó Elena. Pero su voz se desvanecía mientras el fuego devoraba el lugar donde una familia estaba a punto de reunirse y separarse nuevamente. La verdad persistía, inesperada y aplastante. Todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse, y las vidas de ambas ya no serían las mismas. ¿Podrían encontrar su camino en medio de todo este dolor? ¿O el pasado destrozaría cualquier esperanza? La pregunta flotaba, inalcanzable, mientras el mundo se hundía en la oscuridad. El estruendo de la última explosión reverberó como un eco sin fin, llenando el aire con un polvo gris y olor a humo. Las gentes, apretadas en la salida, eran un mar de caras pálidas y aterrorizadas, pero Isabela y Elena estaban atrapadas en su propio torbellino. La urgencia palpitaba en el pecho de Isabela, una mezcla de miedo y confusión mientras el caos orbitaba a su alrededor. «Isabela», gritó Elena, y sus ojos estaban desbordados de lágrimas. «Mi padre, tengo que encontrarlo». La desesperación en su voz hizo que el corazón de Isabela se retorciera. Ella no podía entender cómo un gemido tan puro podía surgir en medio de un desastre. ¿Su padre? Esa revelación la golpeó como una ola.
Pero antes que pudiera procesar lo que eso significaba, las cosas cambiaron de forma drástica. Un grito desgarrador partió el aire. «El edificio está colapsando», alguien chilló. La mirada de Elena se tornó un abismo de miedo. De repente, un grupo de personas se lanzó hacia ellas, empujando con fuerza. Isabela pudo sentir cómo los cuerpos chocaban contra el suyo y lo que era su realidad comenzó a desvanecerse. Se dio cuenta de que el tiempo se les escapaba como agua entre los dedos. De repente, una figura familiar apareció entre la multitud. Un hombre de cabello canoso, con un rostro que le era aterradoramente conocido, caminaba entre el caos. Sus ojos, aunque llenos de miedo, llevaban un tonelaje de tristeza que la hizo detenerse en seco. «¿Papá?». La palabra escapó de sus labios, como un susurro del pasado que jamás había imaginado recuperar. El rostro del hombre se iluminó. «Elena, Isabela». Pero en su mirada había un destello de confusión. Parecía reconocerlas, pero también había un miedo palpable en su expresión. No era el cálido abrazo que ella había imaginado. «Vámonos, ahora», gritó, moviéndose hacia ellas, pero algo en su postura parecía inquietante. ¿Quién era realmente este hombre? La idea de una familia parecía un sueño desmoronándose. Isabela sintió que la realidad comenzaba a destellarle ante los ojos. Antes de que pudiera procesar más, Elena lo atrajo hacia ella, dejando caer el medallón en sus manos. «Es él, Isabela, es nuestro padre». Isabela no podía contener el torrente de emociones. Un silencio helado se apoderó del lugar por un momento. ¿Era posible que este hombre, este extraño, fuera su padre? Pero entonces, algo inesperado sucedió. En un giro inesperado de la tragedia, el hombre de repente se desplomó, golpeando el suelo con un ruido sordo. El caos se detuvo. Isabela se lanzó hacia él. «Papá, ¿qué te pasa?». Su corazón latía rococó, un eco angustioso. Sintió la frialdad en su piel, las manos ahora temblorosas. ¿Qué le había pasado? Elena, atrapada entre el horror y la esperanza, miraba a su hermana, y como si el destino estuviera a punto de desenmascarar un oscuro secreto, Isabela notó algo en su padre. Justo al borde de su camisa, un pequeño destello metálico asomaba. Fue casi instintivo. Su mano alcanzó a rasguñarlo, sacando un pequeño objeto que brillaba con fuerza. Un pequeño medallón. El impacto fue devastador. La confusión se tornó en horror cuando una explosión estalló no lejos de allí. Isabela, paralizada, miró el medallón que ahora sostenía. Entre lágrimas y confusión, sus ojos encontraron los de su padre, pero lo que había en esa mirada era un vacío que no podía entender. No era reconocimiento, era miedo. ¿Por qué? «No puede ser», Elena gritó, separándose de su padre aterrada. «Tú no puedes ser. ¿Por qué tienes eso?». El tiempo se detuvo nuevamente. Isabela se dio cuenta con horror de que su padre podría ser parte de un laberinto oscuro, lleno de secretos que no había imaginado. Las paredes de su mundo comenzaron a crujir, y lo único que podía pensar era en el desastre inminente. ¿Quién eran realmente? ¿Qué tan lejos había llegado el dolor de su historia familiar? La duda y el ensordecedor estruendo llenaron el aire, el fuego aproximándose como un monstruo oscuro. Mientras la verdad se desmoronaba, con el medallón entre sus manos y las miradas llenas de miedo, Isabela sabía que todo estaba a punto de cambiar irrevocablemente, y que lo que había creído como familia podría ser algo completamente diferente. Mientras el fuego consumía el mundo a su alrededor, el medallón brilló con fuerza, como si guardara el secreto que alteraría sus vidas para siempre. La confusión reinaba en el aire, mientras Isabela sostenía el medallón. Su peso parecía aumentar con cada latido de su corazón. Miró a su padre, a sus ojos llenos de miedo y El hombre, temblando, intentó alcanzar el medallón, pero su brazo se movía como si lo atrapara un sueño pesado. «Isabela, no deberías tener eso», dijo con voz entrecortada. Sus ojos enrojecidos miraban la joya como si fuera un veneno. Elena,
al borde de un colapso, parpadeó y se cubrió la boca con las manos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene de malo ese medallón? El fuego, que brillaba en el fondo del restaurante, proyectó sombras danzantes que parecían burlarse de la situación, como si el mundo a su alrededor estuviera llenándose de un horror antiguo. La multitud seguía aglomerándose hacia la salida, pero en medio de ese caos, Isabela y Elena estaban atrapadas en una burbuja de revelaciones. Eso es el símbolo de nuestra familia. Nuestra madre. La voz de su padre se apagó. Su mirada se tornó sombría. Ella no está muerta. Las palabras cayeron como un rayo en medio de la tormenta. Isabela se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? La incredulidad la consumía. No podía y no quería creer en algo tan devastador. Ella está con alguien más en la ciudad. No puedo. Su padre hizo una pausa, mirando hacia la salida, como si pensara que el restaurante se desmoronaría en cualquier momento. La explosión rumoroso que cayó del cielo les dio a todos un pequeño escalofrío. Ahora no es el momento. Tenemos que salir. Elena dio un paso al frente. No, si lo que dices es cierto, tenemos que buscarla. No podemos dejarla ahí afuera. Había algo entre su voz y su expresión que destellaba una lucha entre deseos, entre el amor y el miedo. Su vena de valentía nacía entre la confusión. Isabela sintió una punzada en su corazón. La idea de una madre viva la llenaba de esperanza, pero también de miedo. ¿Sabes dónde está?, preguntó, y su voz sonó más firme de lo que sentía. Tenía que saberlo. Necesitaba ese hilo de conexión. No hay tiempo para eso. El fuego está detrás de nosotros. Su padre gritó, el pavor en sus ojos desbordando. A su alrededor, las sillas eran volcadas. Las mesas hacían eco de la desolación. Llamas y chispas comenzaron a consumir el aire. No más preguntas. Hay que irnos. Isabela miró el medallón en su mano, sintiendo que el tiempo se expandía. El mundo giraba con rapidez, los cuerpos empujándose, el caos creciendo. Sin embargo, el medallón parecía un pasaporte a un camino que aún no había explorado. ¿Vale la pena? Y de repente, el estruendo de otra explosión retumbó en la distancia. Las paredes crujieron y el restaurante tembló violentamente. En un instante todo se detuvo. Una sombra negra emergió del humo. Un hombre vestido completamente de oscuro, con una máscara que cubría su rostro, irrumpió en la escena con un grito que heló la sangre de todos. «Es hora de la verdad». El pánico se desató. La figura se movía rápido como un relámpago, desarmando lo que parecía una bomba del tiempo. El hombre levantó la mano, mostrando lo que parecía un dispositivo explosivo. Este medallón es la clave para desatar un secreto mucho más oscuro que la vida que creyeron tener. La voz grave resonó y el terror se adueñó del lugar. Isabela sintió que el medallón le quemaba en la mano. «Él sabe sobre nosotras», gritó a Elena y a su padre. El hombre se rió, pero fue un sonido frío, distante. Lo que no saben es que incluso las verdades más profundas pueden alterarse en un abrir y cerrar de ojos. No están aquí por casualidad. Elena dio un paso atrás. ¿Qué significa eso? ¿Por qué estás aquí? Su voz temblaba, pero había un brillo de desafío en sus ojos. Porque las traiciones están en la sangre, hermanitas. Nunca pudieron escapar de su legado. Y mientras esos ecos de palabras llenaban el aire, el hombre presionó un botón. El tiempo se congeló. El medallón brilló intensamente y, en un segundo que se sintió eterno, el restaurante se iluminó con un resplandor devastador. Isabela cerró los ojos y, en la oscuridad, sintió que todo se desmoronaba a su alrededor, como si los cimientos de su vida se desplomaran ante ella. Entonces un silencio absoluto surgió de la nada. El silencio absoluto que siguió a la explosión era tan opresivo que Isabela sintió que su respiración se detenía. El medallón brillaba intensamente en su mano, como si tuviera vida propia. Las llamas danzaban alrededor de ellos, devorando todo lo que encontraban. «Esto no puede estar pasando», murmuró.
la incredulidad apretándole el pecho. El hombre enmascarado se movía rápido. Sus acciones eran precisas y peligrosas. El caos que había iniciado ahora parecía cobrar vida propia. Isabela podía sentir el aliento de su miedo. Daba vueltas en su cabeza, preparándose para engullirla. «Debemos salir», el padre de Elena gritó, asustado, pero no movía un músculo. Las palabras resonaban como un eco vacío. Isabela miraba a su alrededor. La multitud estaba en plena fuga, empujándose unos a otros, y la sensación de que el fin estaba cerca era palpable. Pero en su interior había otra voz, una que la frenaba en seco. El enmascarado levantó nuevamente su mano, esta vez apuntando directamente al medallón. «Ese objeto es el corazón de todo», gritó, su voz resonando con un poder que helaba la sangre. «Si no lo entregas, habrá más explosiones. Estás ligada a algo más grande de lo que imaginas». Elena dio un paso hacia adelante. Su voz temblaba. «¿Qué quieres decir con eso? Es solo un medallón». Pero en su tono había una grieta de duda, un pequeño temor de que lo que decía el extraño pudiera ser verdad. Isabela, con la adrenalina bombardeando su cuerpo, mantuvo firme el medallón en su mano. «No sé qué quieres, pero no tengo ni idea de por qué esto importa tanto», dijo, aunque su voz vacilaba. La tensión estaba tan alta que podía cortar el aire con un cuchillo. Fue entonces que el hombre se acercó. En un movimiento rápido, arrebata el medallón de las manos de Isabela. Un destello de luz envolvió a todos. El tiempo pareció detenerse nuevamente. Su mente se sumergió en un torbellino de recuerdos, visiones de su madre, de su niñez, imágenes de familias unidas, llenas de amor y de traiciones. Cuando la luz se disipó, el sentido del mundo se reconfiguró como un águila que caza su presa. Isabela, aturdida, miró a su alrededor. El medallón brillaba intensamente en la mano del hombre, pero había algo diferente. Un cambio en su forma y color. Con un giro rápido de su muñeca, lanzó el medallón hacia el aire. Todo sucedió en un instante. Elena lanzó su cuerpo hacia Isabela, protegiéndola, mientras el medallón se estrellaba contra el suelo. Una explosión resonó, pero esta vez no fue un ruido, fue un grito desgarrador que llenó sus corazones de terror. De la explosión emergió una figura, una mujer envuelta en sombras, que caminaba con paso firme, como si toda la confusión la reverenciara. Era familiar. No podía ser. Isabela se quedó congelada. «Mamá», gritó, la palabra estallando en su garganta con dolor. Pero la mujer ni era la madre que recordaba. Sus ojos estaban fríos, pero su gesto era autoritario. «He estado esperándote», dijo con voz profunda, llena de una autoridad que paralizó a todos. Isabela sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Esa figura, esa pesadilla hecha carne, era el núcleo de su historia. Tú no estás muerta». Las palabras apenas salían de su boca, atrapadas en un torrente de emociones. «Lo lamento, Isabela. No tenía otra opción». La mujer se volvió hacia el hombre enmascarado y le dijo: «¿Eres tú quien ha hecho esto? ¿Lo has desatado?». Isabela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Estaba atrapada entre dos mundos, entre dos verdades devastadoras. La lucha por el medallón, por su pasado, por su madre. Todo era un monstruo que devoraba sus ilusiones. Mientras la multitud seguía en su caos, las palabras de su madre resonaron en su cabeza. «Tú eres la clave, eres parte de algo más grande, y hay quienes te están buscando». Isabela se sintió arrastrada hacia una verdad que nunca pidió. ¿Qué significaba todo esto? La noche parecía tragarse su realidad mientras la figura de su madre avanzaba, tirándole del hilo de su vida, desnudando secretos que cambiarían todo lo que creía saber. El caos seguía ceñido a su alrededor, pero ahora tenía un nuevo peso. Las relaciones que había entendido, los lazos que había valorado, todo comenzó a resquebrajarse, dejándola en suspenso en la encrucijada de un destino que no podía ni imaginar. «¿Qué has hecho, mamá?». Su voz se desvaneció en el aire. Quién sabe si una pregunta o una súplica. Pero la realidad era clara. Pronto descubriría que la familia que buscaba no era la que soñaba.
y que el verdadero monstruo podría ser alguien de su propia sangre. Isabela se sintió atrapada en un torbellino de emociones mientras miraba a su madre, esa figura que siempre había imaginado, pero nunca había podido alcanzar. Las tres, Elena, el padre y ella, estaban a punto de ser consumidas por el caos que se desataba a su alrededor. Las llamas rugían, el pánico aumentaba y el sonido del mundo se desvanecía. ¿Tú estás viva?, Isabela balbuceó, sintiendo cómo el dolor se transformaba en una mezcla de confusión y esperanza. Tenía que No era el momento adecuado para que supieras la verdad. La multitud a su alrededor seguía empujándose hacia la salida, pero ella solo podía enfocarse en su madre y la sombra del hombre detrás de ella. Lo desconocido que asomaba en cada palabra hacía que su corazón se apretara aún más. No podía creer que esa mujer era su madre, ni que se había ocultado tanto tiempo. Siempre quise encontrarte. ¿Por qué no lo hiciste? Un grito desgarrador resonó desde el fondo del restaurante, llevándose sus palabras entre el caos. El hombre enmascarado se acercó, agachándose hacia el medallón en su mano. No lo entiendes, Isabela. No solo tú estás ligada a esto. Todos ustedes deben conocer la verdad. En un instante, el aire se volvió frío. Las llamas parecían bailar más intensamente, acentuando la tensión. Isabela sintió que el suelo temblaba, como si un secreto oscuro estuviera a punto de ser revelado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz temblorosa. Entonces, como si el mundo conspirara contra ellas, el hombre lanzó el medallón al aire, llevándose consigo la esperanza. Una luz brillante lo envolvió todo, y un grito resonó cuando una figura apareció en medio de la llama. No era otra que su madre, y al mismo tiempo era ella misma. Isabela se quedó paralizada, su mente escrita de horror. Esa figura era idéntica a ella, con la misma mirada oscura y la misma determinación. ¿Qué? La palabra quedó atrapada en su garganta, y el caos a su alrededor se desvaneció en un silencio denso. No puedo creer que hayas llegado hasta aquí, dijo esa versión de ella misma, con una sonrisa tensa que helaba la sangre. He estado esperando el momento indicado para aparecer. Por fin hemos llegado al clímax. Elena dio un paso atrás, sin aliento. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién eres tú?, le preguntó a la figura que parecía ser su hermana y su espejo reflejado al mismo tiempo. Soy todo lo que deseas ser, todo lo que alguna vez quisiste ser, la figura replicó, su tono un eco de desafío y oscuridad. Pero no se equivoquen, su madre no ha sido la única que ha estado protegiéndolas. Yo soy quien realmente extiende sus brazos hacia el destino que merecen. Un grito atronador de la multitud volvió a retumbar mientras la tensión subía. Las llamas comenzaron a consumir los restos del restaurante con una voracidad aún más intensa. «¡Salgan de aquí!», gritó su padre, tratando de llevar a ambas fuera del desastre, pero el horror de la revelación seguía golpeando a Isabela. «¡No!», gritó Isabela, tratando de minimizar el terror en su pecho. «Eres parte de algo más oscuro. No puedes tener relación con nosotras». La confusión se apoderó de sus palabras. «Pero sí tengo relación. Soy la pieza que falta en esta familia rota», dijo su reflejo, señalando el medallón que aún brillaba intensamente en el aire. «Mientras ustedes han estado jugando al escondite en esta vida, yo he estado recolectando el poder para reclamar lo que es mío». La figura se erguía con una energía que agudizaba la percepción del peligro. La explosión de su revelación hizo que Isabela sintiera que se desmoronaba. ¿Podía ser verdad? ¿Era su propia sangre la que amenazaba con destruirlo todo? El caos seguía aumentándose mientras su madre retrocedía, incapaz de enfrentar la verdad que se desarrollaba ante ellas. «No puedo permitir que esto suceda», exclamó, extendiendo la mano hacia la figura. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, otra explosión resonó, esta vez más fuerte que las anteriores, y el mundo que conocían se desvaneció en fragmentos de luz y sombras. Todo se volvió un remolino de gritos, humo y llamas. Isabela miró a su madre, y en sus ojos pudo ver el temor de haberlo perdido todo. Mientras la figura espejo sonreía en medio del desastre, el destino de su familia se oscurecía. «El juego apenas empieza»,
resonó la voz de su reflejo, y con eso todo se cubrió de oscuridad. ¿Era verdad? ¿Podría esa versión de ella ser el camino que no estaba dispuesta a seguir? ¿Las ilusiones la llevarían a la ruina? ¿O podría encontrar el camino correcto en medio de toda la confusión? Las preguntas se agolpaban en su mente cuando la oscuridad finalmente las envolvió. La oscuridad envolvió a Isabela mientras la figura espejo sonreía. El ruido de la multitud se convirtió en un murmullo distante. Todo parecía desvanecerse y el cerco del caos se hizo borroso a su alrededor. Su mente luchaba por encontrar un sentido a lo que estaba sucediendo, pero nada hacía clic. El juego apenas empieza, resonó en su mente, disparando un destello de terror. «¡Mamá!», gritó. El aire se volvió pesado con su desesperación. El nombre se sintió como un eco, resonando en un vacío. La figura, casi un reflejo, sonrió con satisfacción y con un gesto como si estuviera acariciando el destino, hizo que el medallón brillara aún más. Isabela sintió un tirón en su corazón, un nudo apretado que la llevaba hacia el abismo. ¿Quién era realmente esa mujer? La distancia entre ellas parecía acortarse mientras la figura avanzaba, anclándola a una verdad que nunca había imaginado. «Isabela, no lo hagas», suplicó su madre, con una intensidad que hizo eco en su alma. Pero ya era demasiado tarde. El medallón brilló en una explosión de luz, y justo en el momento en que pensó que todo iba a culminar, un ruido ensordecedor retumbó en el restaurante. Las paredes temblaron. Los espejos estallaron en un estallido de cristales volando como estrellas rotas. Un viento gélido atravesó la habitación, haciendo que todos se tambalearan. «El edificio está colapsando», gritó alguien en el fondo, la alarma llenando el aire. Fue un momento de locura. Todos comenzaron a gritar y empujarse, como si la furia del desastre hubiera despertado en ellos un instinto primitivo de supervivencia. Isabela miró a su alrededor. El caos subía a sus hombros como una losa, pero ella no podía apartar la vista del reflejo. En un instante, el foco de su atención cambió. La figura espejo dio un paso hacia el lado, y en una fracción de segundo, justo cuando los gritos y el desasosiego alcanzaban su clímax, ella se giró y miró profundamente a Isabela. «No soy solo tu reflejo», susurró con una voz que parecía venir de otra dimensión. «Soy la elección que nunca hiciste». El corazón de Isabela se detuvo. «¿Qué quieres decir?», balbuceó, su mente corriendo con mil pensamientos. La figura alzó las manos, y en un destello, el medallón se rompió. No simplemente se quebró, se deshizo en miles de pedacitos dorados que se esparcieron por el aire como hojas que caen en otoño. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía haber perdido algo tan vital? El silencio siguiente fue absoluto. Ninguno de los gritos, ni el estruendo del caos resonaba. Ella se quedó paralizada mientras los fragmentos dorados comenzaron a girar a su alrededor, creando un torbellino brillante que iluminó la habitación. Fue entonces cuando, uno tras otro, comenzaron a convertirse en visiones. Cada trozo que brillaba traía consigo momentos de su vida, de su madre, de su infancia, pero algo se sintió mal, distorsionado. Había secretos entrelazados en cada imagen. En una secuencia, su madre no estaba sola. Había un hombre de pie a su lado, el mismo hombre que había estado en sus sueños, el que había dejado una marca en su memoria. «¿Quién es él?», murmuró Isabela, sintiendo que el nudo en su estómago se convirtiendo en algo más oscuro. La figura espejo sonrió de nuevo, una sonrisa torcida, como si disfrutara de su angustia. «Tu verdadero padre, el que nunca conociste», dijo con una risa suave, un eco lleno de malevolencia. Isabela sintió que el aire se le escapaba. No, eso no puede ser cierto. Pero la visión continuaba. Su madre abrazaba al hombre, una conexión profunda brotando entre ellos, que hacía que cada fibra de su ser se retorciera. ¿Por qué no había sabido eso antes? La imagen moría, pero el dolor quedaba, una carga que pesaba en su corazón. La figura, aún resonando con poder, se acercó un paso más.
Las decisiones que tomaste han construido un camino, pero siempre se puede elegir. Las palabras flotaron pesadas en el aire. ¿Qué elegirás, hermana? ¿Seguir huyendo de tu legado o aceptarlo y reclamarlo como tuyo? El dilema chocó contra Isabela como una ola. ¿Realmente había una conexión de sangre que la ataba a la oscuridad? ¿Un padre que había estado en sus pesadillas? Todo se desmoronaba, dejando un eco que resonaba en su mente. La figura espejo tenía razón. Su historia estaba profundamente enredada, pero ¿hasta dónde llegaba el tejido de su destino? En ese momento crucial, mientras la figura extendía su mano hacia Isabela, todo el restaurante se sacudió de nuevo. Los gritos de la multitud regresaron como fantasmas, y una nueva explosión resonó por el lugar, y ante sus ojos, la increíble revelación la llevó a cuestionar no solo su identidad, sino el pulso que latía en el corazón de cada familia, porque en las sombras del pasado estaban a punto de reclamar lo que les pertenecía. El caos estalló como un volcán en erupción cuando el restaurante crujió. La figura espejo sonreía con una confianza aterradora, elevando su mano que sostenía el medallón roto. En un instante, los fragmentos se movieron como si tuvieran voluntad propia, girando y flotando en el aire, bañando la escena en una luz dorada. «No, no, no», gritó Isabela, dándose cuenta de lo que estaba por suceder. Las visiones que emanaban de esos peda. Una calma escalofriante cubrió el caos, como si el tiempo se hubiera detenido. Su fuego no era como el que ardía alrededor, era el fuego del conocimiento. Los gritos de la multitud parecían lejanos. Una imagen después de otra la alcanzaba. En una de ellas, vio a su madre de pie, no sola, sino junto a un hombre que no había visto antes, pero cuya presencia era asombrosamente familiar. Era un hombre de rostro firme, con rasgos que reflejaban tanto su madre como a ella misma. «¿Quién es este?», se preguntó, sintiendo que su estómago se retorcía. La figura espejo dio un paso hacia ella. «Ese es el hombre que has estado buscando toda tu vida, tu verdadero padre». La revelación le golpeó como un rayo. El sudor frío le recorrió la espalda, una mezcla de miedo y angustia. ¿Su padre? ¿Ese era el secreto que había estado oculto? Un crujido resonó, y el ambiente se desestabilizó. «La estructura no aguantará», gritó alguien, y el pánico reanudó el control en la habitación. La figura espejo sonreía, disfrutando de cada segundo. Isabela se retrocedió. La verdad parecía acercarse, pero el tiempo se tambaleaba sobre el borde del colapso. Entonces, un fuerte estruendo se escuchó. La puerta de entrada voló por los aires, abriendo un camino hacia la libertad, pero también dejando entrar la intensa ola de desesperación. El hombre enmascarado, el que había desatado el caos, ahora peligraba en la sombra del desastre. Elena, con lágrimas en sus ojos, se aferró a Isabela. «Tenemos que salir de aquí», gritó, la voz cargada de urgencia. Pero la figura espejo se interpuso. «No tan rápido. La verdad debe revelarse. La historia que creen conocer no es la verdadera». Isabela sintió que su voz se apagaba. «¿Por qué lo dices? ¿Qué más ocultas?». La ferocidad de su pregunta resonó por la habitación, y el eco fue respondido con el silencio de una verdad que había estado bajo la superficie. En ese instante, el hombre enmascarado lanzó una granada hacia el grupo, el sonido del dispositivo cortando el aire como un horrendo presagio. La figura que fluyó hacia Isabela gritando «¡Púbrete!» empujó a ambas mujeres hacia el suelo. El impacto fue inmediato. La explosión detumbó y el restaurante se convirtió en un infierno. Escombros volaron en todas direcciones. La luz deslumbrante llenó sus ojos y la confusión se desató. Polvo, humo y la desesperación colisionaron como un tsunami. Cuando el polvo se asentó, Isabela parpadeó tratando de recuperar la vista. La figura de su madre se había desvanecido detrás de las llamas. «Elena, ¿estás bien?». La voz de su hermana respondió desde el caos. «Estoy aquí. Isabela, ¿dónde estás?». La verdad pesaba en su mente, pero el caos aún no había terminado. La figura espejo, aunque desaparecida, dejó una marca en su corazón.
¿Era realmente su padre el que había estado en esa imagen? ¿Y qué significa esto para ellas ahora? La multitud comenzó a dispersarse, algunos heridos, otros buscando la salida. Isabela y Elena se aferraron la una a la otra, sintiendo el temor apretarse al notar una sombra en el umbral. Una figura oscura emergió, un hombre que las miraba con ojos furiosos. Era el hombre que había lanzado la granada. «No se escapan, la verdad está a punto de ser revelada», rugió, y su voz retumbó por el aire, desatando nuevas corrientes de temor. Como un relámpago, Isabela sintió que su vida se ponía patas arriba. La verdad sobre su madre, el medallón, su familia, todo estaba batiéndose en un remolino. Pero la llegada del hombre trajo un momento crucial, algo que congeló su sangre. Gritó: «No pueden irse sin conocer el secreto más oscuro de todos». La tensión se disparaba mientras una revelación atravesaba la atmósfera. La conexión directa entre sus padres, el enigma del medallón, todo. ¿Sería este hombre la clave que necesitaban para entender su pasado? En esos momentos, la historia que conocían estaba a punto de ser transformada en algo inesperado, y el destino se agitaba en una infusión de misterio y horror. El tiempo se comprimía. Las verdaderas intenciones de este hombre al no dejar que se fueran, y lo más devastador, ¿quién era la verdadera familia de Isabela? La pregunta quedó colgando en el aire mientras el hombre se acercaba. Isabela se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. La explosión resonó como un trueno. Isabela se sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado. Todo a su alrededor se volvió un caos absoluto. Las llamas ardían, el humo se agolpaba y la figura del hombre enmascarado se acercaba, sus ojos fríos y decididos. «No se escapan sin conocer la verdad», gritó, su voz resonando en medio de los gritos y el pánico. Isabela miró a su madre desvanecida entre las sombras, sintiendo cómo el miedo la invadía. Elena se agarró de su brazo, y entre el horror, Isabela encontró la determinación. «No podemos dejarlos ganar», exclamó con una firmeza que resonó por encima del caos. «Rápido», gritó su padre, haciendo gestos hacia la salida temblorosa. «Debemos salir de aquí ahora». Pero Isabela sentía que su alma estaba atrapada en un hilo de tensión. La figura espejo no dejaba de sonreír. Y la revelación de su verdadero padre aún pesaba en su mente. «¿Qué tanto sabes sobre nosotras?». Isabela lanzó la pregunta al aire, sus palabras afiladas como cuchillos. La figura espejo se acercó, extendiendo su mano hacia el medallón ahora atrapado entre las llamas. «Sabía que vendrían. Siempre supe que el pasado las alcanzaría». Isabela apretó su puño. «No te dejaré hacer nada más. No eres parte de nuestra historia». A esas palabras, la figura se detuvo y su sonrisa se desvaneció. «No eres curiosa, hermana. Este medallón podría revelarte todo. Podrías conocer la verdad detrás de los secretos». Pero antes de que pudiera responder, otro estruendo sacudió el edificio. La estructura crujió y el suelo tembló. «¡Out! ¿Ahora?», gritó Elena. Sin pensarlo, ambas chicas se lanzaron hacia la salida, sus corazones latiendo al ritmo del caos. Al atravesar la puerta, fueron recibidas por el aire fresco de la calle. Los gritos se desvanecieron un poco, pero el peligro seguía acechando. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena, mirando a su hermana con ansiedad. Isabela sintió que el nudo en su estómago se aflojaba un poco. «Debemos encontrar a nuestra madre. Ella sabe más de lo que nos han dicho». No podemos dejar que eso se quede sin respuestas. Pero la imagen del hombre enmascarado la perseguía, y sabía que no podían descansar hasta encontrar la verdad. De repente, un hombre apareció entre la multitud. Andaba con firmeza. Al verlo, Isabela sintió que su corazón se hundía. «Papá», susurró. Él se acercó, deshecho por el miedo. «¿Dónde están?», preguntó, buscando entre los rostros asustados. «Estamos aquí, papá», gritó Elena. Pero fue la voz de Isabela la que resonó. «Necesitamos ayuda. Hay una verdad que debemos enfrentar». Y mientras el pánico empezaba a disiparse, el padre las miró, su expresión revelando el peso de los secretos. «Es hora de hablar. La verdad que guarda este medallón es más oscura de lo que piensan, pero hay esperanza». Isabela sintió que un hilo de comunidad se formaba entre ellos. Era un momento revelador.
Enfrentarse a su pasado y abrirse a lo desconocido podía ser aterrador, pero juntas serían más fuertes. La conexión que habían perdido, el lazo familiar que siempre había estado al borde, ahora brillaba en sus corazones. Mientras el sol empezaba a salir tras el humo, Isabela supo que su historia apenas comenzaba. La verdad estaba al alcance, y así resolvieron seguir juntas, en búsqueda de su madre, de su destino, de lo que era realmente ser una familia. El eco de aquellas palabras quedó flotando entre ellas, y así, con fe renovada, se adentraron hacia el amanecer, con el medallón brillando en los restos de la historia que apenas comenzaban a desentrañar. Algo cambiaba en el aire. Esperen, antes de cerrar esta increíble historia, debes actuar. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón del like ahora para darle una mano al algoritmo y que esto llegue a más personas. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo es esencial y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de este acto. Vamos, dale vida a la comunidad.